Bien, buen día. Soy el estudiante José Adrián Gaeta Durán y a continuación vamos a presentar un resumen de dos presentaciones que se llaman La mejor presentación de tu vida y Presentar sin nervios, el placer de hablar en público. Es para un trabajo académico del Instituto de Estudios Superiores de Ingeniería Educativa en la licenciatura de Acondicionamiento Físico. La asignatura es Taller de la Expresión Oral y escrita por el profesor Amado Márquez Méndez. Bien, vamos a dar inicio a esta presentación. Vamos a hacer el trabajo con las dos presentaciones con, con los dos tipos de videos. Así que el primer video nos muestra la mejor presentación de tu vida de Enrique Yado. Nos dice que el discurso y la expresión corporal es importante para cautivar al público en el tema a tratar. Esto es lo fundamental en toda presentación, el discurso y la expresión corporal. Él se basa principalmente en dos pilares de la presentación exitosa. El primero es hacer sentir, conectar emocionalmente al público con el humor, con la interacción, con el lenguaje, con los cambios de ritmo en el lenguaje y los movimientos y las expresiones emocionales. Con esto para cautivar un poco o mucho la presentación. Y el otro es hacer pensar, aportar valor y conocimiento. Este valor y conocimiento nos dice que es aportar algo nuevo o útil eh, dentro de la información que nos va a presentar y simplificarla o tener el tema muy simplificado para que el público lo pueda comprender y llevar una estructura de información. Se requieren también estrategias para hacer pensar al público. El discurso debe ser menos información y más emocional, eh, menos técnico, más, más coloquial, más un vocabulario más conocido, más flexible. Y también la audiencia debe pensar con rapidez y con agilidad. El ponente debe plantear situaciones donde el público participe. Para esto se tiene que tener tres casos. El primer caso es pasos, perdón. El primer paso es di lo que vas a decir, es la introducción y la estructura de la presentación. Número dos, dilo, es el desarrollo del contenido y la esencia de la presentación. Y número tres, di lo que haces, di lo que has dicho, el resumen y la conclusión para finalizar esta presentación. Todos estos contenidos deben de tener asociaciones o analogías para que sea más fácil y más comprendible la presentación. La otra estrategia es hacer sentir, es la interacción, participación activa con el público, el ponente y el público, transformar la presentación en conversación, que no sea muy técnico, muy científico, sino más coloquial. A realizar preguntas de reflexión, tener humor y simpatía en la presentación, tener movimientos y ritmo para mantener la atención del público, ya que generalmente si se aburren, pues se distraen, ¿no? Y tener un lenguaje evocador para crear imágenes mentales. Entonces, todo esto nos lleva a una estructura de diseño de tus presentaciones, como deben ser. Es el poder del diseño simple. Nos dice que debe tener una estructura, divide la presentación en bloques bien definidos para que la audiencia sepa dónde estás, dónde te ubiques y no pierda el sentido de la presentación. El diseño debe ser evitar el exceso de texto en las presentaciones, poco texto, más llamativas, utiliza imágenes y gráficos, fuentes legibles y contraste claro. Y la máxima que es una presentación, las presentaciones deben ser de apoyo. Con esto finalizamos la primera presentación y dice que va a concluir y la llamada de acción. Tu próxima presentación, ¿cómo tiene que ser? Debe ser un resumen de puntos clave. Es como reflexionar sobre tu presentación, cómo se hizo y cómo las tienes que hacer nuevamente. Conectar emociones, simplificar el mensaje, estructuras con claridad, haz que sea una conversación. Y la llamada a la acción es el cambio que debes hacer para mejorar la siguiente presentación, el agradecimiento y el contacto hacia el público. Entonces, en nuestra segunda presentación nos dice que se debe presentar sin nervios, el placer de hablar en público. Se centra en cambiar la percepción del miedo escénico para verlo como una oportunidad y una conexión para la audiencia. Nos dice Henry que Yado tiene tres ideas centrales para su presentación. La primera nos dice que es el placer de hablar en público. Como conexión genuina, tener una conexión hacia el público y tener control. El orador debe tener ese control desde que inicia la audiencia hasta que la termina. El segundo es el nerviosismo es algo natural y universal.
no se nos puede quitar, aunque seas experto, des muchas presentaciones, siempre tienes que o siempre te da ese nervio antes de iniciar. Se debe de aceptar, ese nervio es una reacción natural y no se puede evitar. Y lo peor que puede pasar durante una presentación es que tú no transmitas la importancia o el tema principal o lo que quieres dar a conocer. Eso sí sería lo grave de las presentaciones, ¿no? Entonces, nos dice que eh, la tercera forma es la comunicación ocurre en 2 niveles. El qué es el contenido, el problema y la solución que se va a dar a esa situación, y el cómo es la relación que se tiene con el ponente y el público, la manera de cómo hablas, cómo te diriges, el trato que tienes, los gestos, el lenguaje y la conexión que tienes con la gente o la interacción que vas a tener durante tus presentaciones. Entonces, los mejores consejos para esta presentación eh, y tratar de evitar los nervios es el enfoque con la audiencia, no pensar en uno mismo, no en ti, sino más bien lo que quieres transmitir, cuál es el tema principal, la estructura y claridad de la presentación. Un buen discurso, un buen orden en tu presentación, un buen sentido en el lenguaje, una buena coherencia de los diálogos, de la participación, de la dinámica del grupo y usar pausas adecuadas en sus momentos, como el silencio para reflexionar en la audiencia y también los movimientos, tener movimientos pausados para llamar la atención hacia el público y demostrar lo que tú quieres. Entonces, con esto finalizamos esta presentación y aquí vemos la bibliografía. Muchísimas gracias y pasen buen día. Hasta luego.